Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los caminos de Israel. Aquí en esta mañana vamos con la ayuda del Eterno y con vuestra ayuda vamos a continuar con lo que es el estudio del Sefer Shoftim, el libro de los jueces. Y a la misma vez vamos a estar mirando y haciendo la pregunta, ¿por qué es que el Eterno envía un espíritu maligno sobre lo que es los habitantes entre Abimelech y los habitantes de Sequem? Esta es la pregunta que hacemos. Pero antes de eso, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hakol nihiyah b'dvaro. Dios causa que se regocije según el verso 13, que es lo que habíamos leído anteriormente. Y la vi les dijo, debo dejar mi vino, que hace que Dios y los hombres se regocijen, y ir y merecerme sobre los árboles. Y el verso 14, entonces todos los árboles dijeron al espino, ven tú y reina sobre nosotros. Y el espino dijo a los árboles, si en verdad me ungéis rey sobre vosotros, entonces venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, que salga fuego del espino y consuma los cerdos del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis obrado al poner por rey a Abimelech, habéis hecho bien a Jeroboam y a su casa, y habéis hecho conforme a las obras de sus manos, porque de mi parte peleó por vosotros y echó a un lado su vida y os salvó de la mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 hombres sobre una piedra, y habéis puesto por rey sobre los habitantes de Sequem a Abimelech, hijo de su sierva, por ser vuestro hermano. Ahora bien, si con verdad y con integridad has tratado hoy a Jeroboam y a su casa, entonces regocíjate con Abimelech y déjalo que él también se regocije contigo. Sino que salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Sequem y de Bet-Milo, que salga de fuego sobre los habitantes de Bet-Melech y consuma a Abimelech. Y Yotam, verso 21, se escapó y huyó y se fue a Beir y habitó ahí por causa de Abimelech a su hermano. Y Abimelech reinó sobre Israel 3 años. Y dice el verso 23, y Dios envió un espíritu de maligno entre Abimelech y los habitantes de Sequem, y los habitantes de Sequem entregaron a Abimelech. Ahí vamos a pautar para hacer comentario. Dios no, en sí, Dios, en el verso 13, la cual es la causa que es Dios que regocija por los levitas, no recitar lo que es los cantos de sacrificio y alabanza durante el tiempo que normalmente es para la libación de vino. El nombre de Dios no es mencionado en asociación con el higo por causa de que no fue usado sobre el altar. Eso lo podemos leer en Levíticos capítulo 2, verso 11. Y los hombres, Anashim, y los hombres connotan hombres de intelecto, de inteligencia, fueron los que estaban regocijándose por causa del vino, porque en sí el vino es un elemento que intoxica, pero también que trae lo que es el regocijo al corazón, como dice el Salmo 104, verso 15, que en sí cuando hay el regocijo, y esto es para la noche, el hombre que es inteligente alivia y trae lo que es un refrigerio físico y mental a la persona. Los espigas, hatad, espina. El antiguo francés emplea rashi acá de ardejar lo que es los espinos. Targum Yonatán menciona en Génesis capítulo 3, verso 18, y también en Targum Yonatán, Génesis capítulo 3, el verso 18, esto representa a Abimelech. En vez de estar sirviendo como un protector para el pueblo de daño, él llega a ser como un espina, como un aguijón para ellos. La presencia de aguijón o espinas pueden ser la causa que el fuego irrupta en una mayoría de catástrofes.
Éxodo capítulo 22, verso 5. Similarmente, la presencia de la gente malvada causó su mala fortuna. Baba Kama 60a, y esto lo puedes comparar con Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 9. Así como Atad es un árbol sin fruto y contiene solamente espiga, así Abimelech era completamente sin buenas obras. Y esto lo es indicado por las fuentes anteriores como Yakut Shemoni. El Luketai y Yekarim explica que esto es una alegoría que simboliza los cuatro tipos de pueblo que existe. El olivo, la cual es conocido por honrar a Dios y a los hombres y ejemplar en observando ambos los mandamientos entre hombre y Dios, como también a sus propios colegas seres humanos. Y esto se deriva de beneficio en la cual no hay sufrimiento ni ningún daño. Para una persona que merece que sea regido por primer escogimiento, sin embargo hay aquellos que son que benefician a la humanidad, así como el higo, pero no necesariamente es que obedecen y prestan atención a los mandamientos, y este es el segundo nivel del grupo. El tercer grupo son aquellos que se conciernen solamente en la observancia de los rituales de Dios, pero son en sí deficientes por de tratar apropiadamente con sus colegas o su prójimo. Y en esto está el vino, cuyo vino hace el hombre que no sea demasiado embebido por ella, sino que usa todo lo que hace con el fin de hacer los mandamientos. Cada uno de estos grupos son dignos de ser regidos, que uno que es identificado como una espina o un aguijón, la cual no tiene beneficio para Dios y aún es dañino para el hombre, y solamente se ha usado para darle, se puede decir, leña al fuego. Y por lo tanto Jonatán dice en el verso 20 y deja que el fuego salga de Abimelech, es decir, la ira y la contienda. Recuérdese que esto es exactamente, también representa muchos de los caracteres de personas que a veces solamente lo que hay es solamente ira y contienda y nada positivo para construir. Si en verdad, dice el verso 15, si en verdad, el espino dijo a los árboles, si en verdad me ungéis rey sobre vosotros. Bueno, claramente Abimelech no fue ungido como rey. Así tampoco, después de 2000 años, otra persona que se llamaba Mashiach y nunca fue ungido. También fue dirigido por un gran número de personas, que fue una propaganda así, de vender la idea que la persona era ungido y no era ungido. Y eso lo vemos 2000 años después aproximadamente en la historia de lo que es la realidad cristiana, que nunca fue ungido esa persona. Y es por eso es muy importante, para que podamos ser considerados un Mashiach, un ungido, tiene que tener la unción dado por un profeta de una forma testificado por el pueblo de Israel. Y es por eso que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque él nunca fue ungido. Nunca fue ungido, no hubo testimonio de que fue ungido. Y por lo tanto, es por eso que el mundo vive una falsedad increíble. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante sobre esto. Todo esto es derivado, todo esto es derivado de beneficios en los cuales no hay sufrimiento ni daño. Y si una persona merece ser regido, es sobre esto. Y es por esto que hablamos sobre el daño que ocurre cuando hay una persona que está rigiendo y no es dado por Dios. Tomar refugio es lo que es sobre la sombra, el árbol. Sin embargo, los aguijones no proveen ningún sombra, y por lo tanto nos dice sarcásticamente Yotam que esto alude a Abimelech, que tiene cualidades muy pobres de liderazgo y imita a ser un líder pobre de lo que es mala reflexión y una baja nivel de constituyente. El estatus trae abajo lo que es no solamente la sombra, sino a quien le está comparando como la sombra. Pero así no, si solamente fue asignado temporalmente, fue con la intención de poseerme a mí. Deja que el fuego salga, dice,
y consumen los cerdos del Líbano. Según el Mesudá David, el fuego vino y en sí quemó a lo que es los aguijones o lo que es lo que se representa como los aguijones de una flor y consumen los cerdos del Líbano y ciertamente todas las cosas bajas fueron quemadas y subsecuentemente cumplió en sí la muerte de Abimelech en esta forma. Es interesante el paralelo que estamos nosotros viviendo en este país por algo igual. Tenemos un líder que no es digno de ser líder, sino que es totalmente un daño a la sociedad, un daño al gobierno, un daño al pueblo. Y sin embargo, tantas veces que trató, es uno que se impone regir contra la voluntad de la mayoría del pueblo libre. Y es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, que cuando estoy leyendo esto, no hay forma de escapar de esa realidad. Y ahora, dice el propósito el verso 16, pues ahora si con verdad y con la integridad habéis obrado a poner por rey el Abimelech, habéis hecho bien a Baal, que es su padre, que es Gedeón, y no lo hizo así, porque su padre le dijo claramente que no habría de forzar su reino sobre los demás, que él había liberado. Pero este Abimelech tenía lo que los antojos de ser alguien y imponerse su autoridad sobre los demás. Igual lo que estamos viendo hoy en día, amigos. Y vosotros os habéis levantado contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 hombres, sobre una piedra y habéis puesto por rey los habitantes de Sequem a Abimelech, hijo de su sierva. Es decir, Abimelech era en sí hijo de una concubina. Es por eso que los rabinos nos dicen claramente que muchas veces muchos de los hijos de las concubinas, de lo que es los amantes, traen solamente cosas malas al mundo. Y este es otro ejemplo que nos da la Escritura de ese ejemplo. La hija de su siervo, y por ser vuestro hermano, mató a 70. Y esto es un aproximado, obviamente sabemos que es menos, pero porque Yotam, que era hijo de Gedeón, se escapó. Pero la mayoría, imagínate que uno está como padre queriendo tener muchos hijos, quieren que sus hijos crezcan y se fortalezcan y que sean prósperos y bendecidos y que en un solo momento lo que se llama un malvado, una mala semilla, viene, se levanta y mata a los 70 hijos de los descendientes de su padre. Es exactamente lo que hizo Abimelech. Mató a todos sus hermanos. Fue algo terrible. En vez de prosperar y crecer y aumentar en su poderío y bendecir a todo Israel y proteger a todo Israel, no, la mente era de matar a todos los hijos de Jerabbaal, de Gedeón. Y es así que causó un gran daño a Abimelech que consumió. Y dice el verso 21, y Yotam se escapó y huyó, se fue para Beío y habitó ahí por causa de Abimelech su hermano. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que huir de los malvados por causa de que nos persiguen, nos joden la vida, nos persiguen para hacer daño en vez de bien? Pues créanlo o no, en la comunidad judía, nosotros también tenemos hermanos que nos persiguen y buscan con sus lenguas destruir y hacer daño a nosotros por causa de que estamos haciendo el bien, no el mal. Pues el verso 21 claramente dice que si hubiese regocijado con Abimelech, aceptando su reinado, pero no hicieron eso tampoco, sino trataron con la verdad y la sinceridad con Jerabbaal y su casa, pueden reaccionar racionalmente en dando honor a Gedeón y así de esta forma poder regocijarse. En vez un fuego salió de lo que es para devorar. Y dice el verso 23, hoy quiero ir al verso 23 porque ya me queda poco tiempo en mi break. Y dice, y que Elohim, déjame ver el verso 23 para leértelo en hebreo, dice Vaishlach Elohim Ruach Ra'a Ben Abimelech, literalmente, y el Eterno, es el Dios, envió lo que es como emisario, un espíritu malvado de maldad hacia Abimelech, para forzar que él fuera forzado en su arrogancia,
de mantener su posición porque no era puesto por Dios, sino por ahí fue juzgado y no se condujo de una forma apropiada como cabecilla de Israel para mejorar sus caminos. Si todo esto fue con el fin de mejorar y traer corrección al pueblo de Israel y sobre Israel, en esta idea vino lo que es el dominio que fue alcanzado hasta la ciudad de Shechem. Es interesante, Shechem está tan conectado con lo que es ese pecado de Dina, con el príncipe que en ese entonces tuvo de Shechem, y dice que Dios envió, Elohim envió un espíritu malo. Este es el atributo de justicia. No dice Yud Hei Vav Hei, dice Elohim. Siempre cuando se expresa la expresión Elohim en las escrituras es siempre acto de juicio. Según esto, ese juicio se levantó en oposición a Abimelech por causa de cómo él hizo las cosas, un espíritu de odio. Es interesante como la traduce Rashi, como un espíritu de odio. Es por eso una de las cosas que atacó al pueblo de Israel en el primer siglo fue eso mismo, un odio sin causa, simplemente por odiar. Es exactamente lo que se levanta en cada generación entre el pueblo de Israel, que se levanta un odio fatal sin causa, sinat hinam en vez de sinat ahava. Y este es lo que causó lo que es esta gran pelea que leemos en el libro de los Jueces, capítulo 9. La injusticia jamás, es interesante la palabra, la injusticia, verso 24, es jamás, que está asociado con el robo, con el daño, haciendo referencia de robar el trono de Gedeón y sus hijos que merecían lo que es subir a sus propios tronos, aunque eran 70. El plan divino era que habían 70 que habrían de regir y así echar fuera lo que es los enemigos. En vez, este Abimelech vio las cosas de una forma muy forma para él solo, arrogantemente. Y dice el verso 25, y aquí termino, y los habitantes de Sechem le pusieron emboscada en las cumbres de los montes y saquearon a todos los que pasaban por el camino y se le dijo a Abimelech, es decir, que cuando el mal toma posesión y en vez caen los justos, eran 70 hombres justos de los descendientes de Gedeón que fueron en un momento totalmente matados. ¿Por qué? Por el odio, y el espíritu del odio fue que tomó posesión a lo que es todo el reinado de Abimelech. Así como ustedes ven hoy en día que el espíritu de odio del que está supuestamente como presidente está arrojando y persiguiendo a su enemigo. Así está haciendo, así lo que hizo a Abimelech con los descendientes de Gedeón, que hasta el momento que tuvo que ser traído a la muerte por mano divina, como vamos a ver más adelante en el próximo video. El paralelo entre esto y lo que estamos viendo en este país son muchos, amigos, y no es coincidencia. No es coincidencia que estamos tocando esto y a la misma vez estamos viendo lo que está pasando aquí en este país. Que el Eterno me lo bendiga y recuerda, si sea parte de los caminos de Israel, todavía nos falta mucho. Ya estamos aproximadamente donaron $500 entre todas estas 2 semanas y todavía nos falta $1,000 para lograr cumplir nuestro presupuesto mensual. Por favor, en el día de hoy, si puedes hacer una sedajá, una donación o unirse como miembro a los caminos de Israel, se lo agradezco y que el Eterno me lo bendiga a usted y toda su familia. Shalom, shalom.